Buen día, ¿cómo están? Hay gente que no quiere leer. ¿Qué le voy a poner de calificación? Buenos días. Profe, Diga. es que las últimas dos clases yo no me pude conectar, entonces no sabía qué teníamos que hacer. ¿Y por qué no te pudiste conectar? Mi internet estaba fallando. Es que les dejé un tema a cada uno para que expusieran. ¿Qué opinas? Tema libre. ¿Verdad que sí, Esmeralda? No me lo dejan, no lo puedo. Y era del tema que quisiéramos. Sí, bueno, yo les di sugerencias y cada quien escogió alguno de ellos. Alguien escogió la banda, el rock, hip hop, entre otros. Esmeralda, ¿ahí andas? Sí, profe, aquí estoy. ¿Te falta leer o no? Sí, en la clase pasada no pude conectarme por fallas de la computadora. Ya. ¿Y traes el tema? Sí, nada más déjelo busco. Carla, les dejé un tema que fuera, ¿cómo se llama? Escogido por cada quien. Entonces, ¿cuál te agradaría? El pop, ¿El pop? ¿Para sí, cuándo? para la próxima clase, Que sería para hacerlo bien. el viernes. Esmeralda, me dices cuando esté lista. Mientras Michelle nos va a dar una panorámica de lo que es el rock. Pero si yo ya hablé, profe. Pero tú tienes para 20,000 temas. Ay. Bueno, no era para dar tiempecillo. Lo que pasa es que vamos a dar un vuelco en el mundo de la música. Nos vamos a enfocar a la música en el país, en sus etapas iniciales, hasta llegar a la época contemporánea, centrarnos en el México. Y ¿cuándo salen ustedes? ¿No saben? ¿Ustedes son de sexto? Sí, profe. Oye, ¿les hizo daño el puente o qué? Pues, no hablan. ¿Cómo cuándo salen? No sé, para un Salen. 14 de diciembre, por ahí. Ah, ya. Entonces tenemos un tiempecillo. Bueno, les decía que vamos a dar un vuelco, un cambio, un giro a la música de nuestro país. Ya habíamos platicado en aquellos ayeres un poquillo de la música prehispánica y vamos a hacer un recuento. Dijimos que antes de la llegada de los españoles había varios grupos étnicos muy importantes. Hay unos que destacan sobre otros, los aztecas, los mayas, los toltecas y los olmecas. Son los más, son los primordiales. Y de todos ellos, los aztecas que dieron lugar a la nación nuestra. Y dijimos que ellos también ya utilizaban la música con ceremonias bélicas y religiosas. Y también para pedir ayuda a los dioses. Por ejemplo, la danza de la lluvia, entre los huicholes, la danza del venado. Antes de partir a la cacería del venado, los huicholes haciendo una celebración que duraba un promedio de 3 días, donde bailaban la danza del venado y consumían una planta sagrada divina para ellos, que era el peyote. ¿Alguien sabe qué es el peyote?
No. ¿Qué es el peyote? Ahora no muy mudos. Es una planta que tiene como alucinógenos. El L tiene alucinógenos, como el LSD, ese es, ¿cómo se llama? Ese es químico. Estoy pasando lista. El LSD es dietilamida de ácido lisérgico, lo que le llamaban droga psicodélica en los 60s. Una gotita de ácido, se lo ponían en la lengua, gluck, y al rato andaban bien rock and rolleros. De hecho, los Beatles compusieron una canción con las iniciales del LSD. ¿Alguien sabe cuál es? Mientras paso lista. No, profe, yo no. Se llama Lucy L. In the Sky S. Of Diamonds D. LSD. Lucy en el cielo de diamantes. Entonces los huicholes la consumían como un espacio de 3 días. La danza del venado, que era el ideal, era el objetivo, ir a la cacería para llevar el alimento a su comunidad. Los aztecas también dijimos que tenían un baile muy importante que se llamaba el mitote. ¿Alguien se acuerda qué era el mitote? Gómez Gámez, ahí anda. ¿Qué era el mitote entre los Un baile donde participaba todo el pueblo. Exacto. Había un promedio de 5,000 monos ahí bailando. ¿Y qué le pasaba al que se equivocaba? Lo mataban. Lo mataban. Los aztecas eran muy sanguinarios, Michelle, con todo respeto. Muy vengativos. Obviamente tenían también buenos modales, buenas costumbres, etcétera, etcétera, ¿no? Pero cuando se trataba de hacerlos enojar, híjole, corramos. Entonces utilizaban instrumentos musicales también de ellos. Por ejemplo, entre los instrumentos musicales que utilizaban los aztecas estaba el teponaztli, que era un tronco que ahuecaban y le ponían una una piel de venado para golpear. También dijimos que utilizaban las maracas con semillas, con calabaza, el palo de lluvia. ¿Alguien se acuerda qué era el palo de lluvia? Es un palo que ¿Alguien lo está describe? hueco y adentro tiene como piedritas. Ajá. Y luego se voltea y que caen los sonidos como Y cascada, se ¿verdad? voltea y asimila el sonido de la lluvia. Caen los sonidos como si fuera una cascada. Es correcto. Esmeralda, tú me dices. Listo, profe. ¿Mande? No, que ya. A mí me tocó el metal sinfónico. ¿Ya está lista? Sí. Si no, no te pongo 10. Muy bien, te escuchamos mientras ingerimos agua. Profe, ok, enterado, Axele. Adelante, Esmeralda. ¿Listo? Ujú. Ok. El metal sinfónico es un subgénero del heavy metal que combina las características propias de este género, como baterías y guitarras pesadas, con diferentes elementos de la música académica como instrumentos clásicos, orquestas, coros y voces líricas. Es decir, los elementos que se tocan son similares a una sinfonía clásica. Ujú. Dentro del metal sinfónico es frecuente encontrar voces líricas femeninas bien entrenadas en el canto clásico y temas de ópera o música clásica para dar a la música un sentido sinfónico. El metal sinfónico como género toma la mayor parte de su base musical del metal gótico temprano, del power metal y del doom metal
y de la música clásica. Las bandas del metal sinfónico son principalmente con vocalistas femeninas y tienden a cantar melodías de soprano en estilos del canto lírico. A veces las bandas de metal sinfónico usan a un cantante masculino con voz gutural para apoyar la voz de la vocal femenina, similar a los cantantes duales del metal gótico. Otras formas de voz también a veces son encontradas en canciones, pero normalmente solo son usadas como un efecto dentro de las mismas. Las bandas de metal sinfónico son con cantantes masculinos, por lo general caen a la categoría del power metal sinfónico. Los primeros orígenes del metal sinfónico como género comienzan con tempranas bandas de géneros metal gótico y death metal, que hicieron algún empleo del elemento sinfónico en su música. Dentro del género, la banda sueca Therion fue el primero en destacar en la incorporación de una orquesta en vivo. Y pues algunas de las bandas que destacan aquí en el metal sinfónico sería Apocalíptica, que Ujú. básicamente implementan lo que es la batería y usan los violonchelos. Y otra que sería Lacuna Coil y Evanescence. Exacto. Evanescencia, ¿verdad? Evanescence. Y no te podemos ver Sí, un creo que- minuto para que nos enseñes. Bueno, 30 segundos. Ni los conozco. No sé ni cómo son. ¿Qué más, Esmeralda? ¿Algo más? esa fue la investigación que hice. Muy bien. ¿Está enojada? No, No. profe. Ajá. Muy bien. Dijiste muchas palabras interesantes. ¿Cómo definirían el gótico o qué es el gótico? Se vale googlear, ¿eh? ¿Qué será el gótico? ¿O a qué se le llama gótico? A ver, un googleador rapidísimo que nos diga. Híjole, se hizo daño el puente. Tengo entendido que el gótico fue una época oscura, por así decirlo, donde destacaban, donde básicamente resaltaba mucho la arquitectura con Ujú. forma de picos, con gárgolas y básicamente donde no daba la luz del sol. Bueno, la luz, o sea, todo era Y muy es. oscuro. En la música era más como orquestal, por así decirlo. Ujú. Y igual era así como algo lúgubre y pesado, por así decirlo. Así es. Sí, el gótico arranca eh, y tiene su esplendor en la Edad Media, justamente, en los famosos aquelarres, que eran reuniones de magos, brujos, alquimistas y toda esa serie de personas que les gustaba la oscuridad. Lo has dicho sabiamente, lo lúgubre. Y sí es cierto que usaban el gorro así de punta negro y se vestían de negro para camuflarse en la oscuridad de los bosques, para pasar inadvertidos. Y esa punta era como la unión entre las fuerzas fuera de la Tierra, el universo, como si fuera una antena, una conexión con el ser humano. Y se reunían en los bosques de allá de la Europa frondosa a hacer sus aquelarres. Había obviamente cosas extremas, ¿no? Como en todo. Y en la arquitectura también lo dijiste muy bien. Aquí en León hay un templo gótico. No, no es el expiatorio, es otro. ¿Cuál dijimos que era?
Tiene torre en forma de aguja, como lo dijiste, de pico. Dijimos que era donde llevan a los juditas o a San Judas. Ahí en el centro, se llama el Templo del Inmaculado, que está en Álvaro Obregón y 20 de enero. Por ahí hay un copel, hay un pasaje. Y ese templo es gótico, tiene la torre en forma de aguja, así, punteada. ¿Qué más dijiste? Que utilizaban voces de soprano. Sí, acuérdense que en la voz femenina, las sopranos son las que tienen la voz más aguda, como en el hombre los tenores. Y el ejemplo está Evanescencia, Evanescence, Apocalíptica. Hay más grupos, ¿no? No sé si entre ahí Enigma, era, Enigma y La Cuna Coil. así es, que utilizan incluso elementos del canto gregoriano, ¿no? Y Sí, la gran mayoría usan el canto gregoriano. sí, ahorita me acuerdo de Enigma. Y hay otro grupo alemán, una lagrimilla. ¿Cómo se llama ese grupo? ¿Alguien se acuerda? Tiene una figura como de un payaso. Era Lacrimosa, ¿no? Correctísimo. Ah, Esmeralda, andas con todo. Muy bien. Lacrimosa, correctísimo. Y también dijiste de sinfónico, bueno, es el tema base. Actualmente hay grupos que han grabado rock con orquestas sinfónicas. ¿Alguien se acuerda de alguno de ellos? Está el grupo de rock tocando y la orquesta sinfónica haciendo el acompañamiento. Incluso aquí en México hay grupos que han tocado así y le ponen rock sinfónico o metal sinfónico. ¿Conocen alguno de ellos? No, profe. Uno bien famosísimo, el Tri. El Tri tiene... Eso, ahí está Axel, el Tri. Muy bien, Axel, el Tri sinfónico. Ella existió, ahora no sueña, que es un poema. Antes tenía otro nombre, el Tri. ¿Alguien sabe cómo se llamaba el Tri? De Alex Lora. Tocaron en un festival famosísimo aquí en México en los 70s. Creo que se llamaba creo que fue en el 71. No sé si hayan escuchado Avándaro sobre ruedas. Es un valle que se llama Avándaro y tocaron varios grupos. Entre ellos el original se llamaba Three Souls in My Mind. 3 almas en mi mente. Tocó Enigma, había un grupo que se llamaba Enigma aquí en México. No era el Enigma gótico. Tinta Blanca, estaba El Amor, estaba Peace and Love, era una banda. Los Spiders. Era una réplica del famosísimo festival de Woodstock que se hizo en Estados Unidos, donde tocó Carlos Santana, Jimi Hendrix, y que le dio la vuelta al mundo a ese festival de Woodstock en todo el mundo. También en el aspecto sinfónico se han cantado óperas con tema, pero con una mezcla de rock con sinfónicos, ¿no? La famosa ópera de Evita con Madonna, la ópera Hair de la época hippie que hizo también mucho revuelo y así sucesivamente. El power metal, otra característica, ¿no? Muy bien, Esmeralda. ¿Algo más o listo? No, sería todo. Muy bien. Seguimos con la música en México. Llegan los españoles y traen la música europea a nuestro país. Se hace una mezcla muy peculiar en México de dos razas que eran totalmente opuestas en absolutamente todo, en religión, en costumbres, en arte, en filosofía y demás.
y se mezcla la raza europea, concretamente la española, con la mexicana o mexica, y de ahí surge una nueva raza, el mestizaje, que es la que predomina en el país, un 90 y tantos %, y se da el famoso sincretismo. El sincretismo es la unión de dos culturas distintas, de donde salen variantes ya muy características, es decir, es una mezcla de las dos culturas y la resultante es una nueva forma de ser, de pensar. Por ejemplo, nosotros como raza mestiza ya ni pensamos totalmente como los aztecas ni totalmente como los españoles. Tenemos nuestra forma de ser que se llama idiosincrasia. Cuando alguien tiene una idiosincrasia es una forma peculiar de ser. Y cada uno de ustedes tiene su idiosincrasia, o sea, son muy distintos ustedes unos a otros. Así también la cultura que nace en México es muy distinta a las raíces. ¿Y cómo lo conocemos? A través de los códices aztecas. ¿Alguien sabe qué es un códice? A ver, un googleador que nos diga. Es un dibujo o un código. Los códices eran, si mal no recuerdo, es que eran como dibujos que relataban una historia Ujú, o una leyenda o un hecho, bueno, dependiendo de lo que era, que se plasmaban en un tipo de tela. así es, normalmente de algodón. Sí, un códice, excelentes, ambas. Un códice es una información muy, muy, muy importante que nos dejaron los aztecas y los mayas para conocer nuestra historia. Los códices eran, lo dijeron muy bien, dibujos. De hecho, se llama así la escritura de los códices, pictográfica. Picto, figura, gráfica, escrito. Entonces, los códices eran una serie de dibujos que se pintaban en tela de algodón. Utilizaban las puntas del maguey como pinceles. Utilizaban la cochinilla, un insecto que se da en los nopales, y ¡pum!, la despanzurraban y de ahí sacaban colores. Las famosas catarinas o las cajitas. Y ojo, el color negro lo usaban con los huesos de los que quemaban, de los que, más bien de los que sacrificaban, de los seres humanos, el hueso y los cuerpos y demás. Acuérdense que somos químicamente gran cantidad de carbono. Vean ustedes, cuando se quema un cuerpo, se reduce a carbón y de ahí utilizaban el color negro. Y eran como acordeones o biombos, se abrían, ya se consultaban y demás y se cerraban, como un acordeón, como un biombo. Y los códices tienen varias información, tienen información histórica, filosófica, artística, costumbrista. Gracias a los códices sabemos de la peregrinación que hicieron los aztecas desde Aztlán en busca de una tierra fértil, porque de donde venían era una tierra súper árida, allá en los desiertos de Yuma, en Sonora, en Arizona, Nuevo México. Y la leyenda, pues ya ustedes se la saben, donde hubiera un águila, que una serpiente, un nopal, bla, bla, bla. Todo eso viene en los códices. También viene cómo los padres y la mamá y educaba a la hija con palabras, consejos muy específicos, y el papá al hijo. Y ahí también narra cómo, ahí en los códices también se habla de los mitotes que decíamos, de las festividades que hacían los aztecas con las danzas. Se describen los instrumentos musicales, que eran tambores, silbatos hechos con carrizo o con barro. Los movimientos de la danza, lo que significaban, de agradecimiento, de respeto, de temor, de alegría,
cada movimiento tenía un significado que estaba unida a la cosmovisión que tenían los aztecas respecto a su entorno a través de los mitos. Acuérdense que un mito es una interpretación muy seria de cómo los seres humanos de aquellos días intentaban descifrar el mundo. Y hoy un mito es algo fantasioso. Ya, ese es puro mito. Pero en aquellos días era un intento muy serio de explicar el entorno. Muy bien, entonces seguimos y dice que los músicos de la época prehispánica gozaron de un gran reconocimiento social y de ciertos privilegios. Lo contrario a China. En China eran vistos muy bien los músicos, pero cuidadito y cobraran porque degradaban al arte. Y aquí en México, hasta la fecha, tenemos una gran admiración por los músicos, por los artistas. Tienen sus clubes de seguidores. ¿Alguno de ustedes es fan, seguidor de algún cantante o grupo? No, profe. ¿No? Pero sí sabían que hay clubes de fanáticos de cierto artista. ¿Sí sabían eso? No. Sí, tienen sus grupos, sobre todo de las mujeres que les gusta mucho la música en ese sentido, su club de admiradoras. Y cuando venía un grupo o un artista, iba el grupo el club de admiradoras a recibirlos. Era muy frecuente en aquellos días 80s, 90s. No sé si ahora por tanta globalización se haya perdido esto, pero era bien común. Había clubes de fanáticos, de admiradores en todo el país, y el artista que iba a cierto lugar era recibido por sus fans con flores, con regalos, con playeras, a pedir autógrafos. Y el cantante antes de los conciertos daba conferencias de prensa con sus admiradores, y le llevaban playeras o discos para que se los firmaran. Digo esto por el profundo respeto, admiración que tenemos por los músicos ya desde el tiempo de los aztecas, que eran grandes artistas, eran grandes pintores, grandes guerreros sobre todo. Los aztecas perdieron porque los traicionaron los tlaxcaltecas y otros grupos, no porque hayan y por un temor creían que los españoles eran dioses. ¿Qué tal? Cuando se fue a Quetzalcóatl dijo, voy a volver en un año caña. Y Quetzalcóatl era alto, barbado, rubio. Y lo echaron porque estaba en contra de los sacrificios humanos. Y él dijo, voy a volver en un año caña y voy a poner las cosas en orden. Y oh sorpresa, se cumple el año caña y muchos ya no conocieron físicamente a Quetzalcóatl, porque un año caña pues abarcaba mucho. Y que va llegando Hernán Cortés, medio alto, rubio, barbado, y ahí van a decirle a Moctezuma, así se llamaba, nomás que a los españoles les da flojera decir las palabras completas. ¿Por qué creen que dicen la mili? Le reducen mucho las palabras a los españoles. Y le pusieron Moctezuma. Entonces, lo describen a Cortés y dice Moctezuma, y ya volvió Quetzalcóatl. Entonces creían que eran dioses. Por eso no se atrevían a atacarlos. Muy bien, seguimos entonces. Decíamos que, por ejemplo, en Europa, acuérdense lo que les dije una vez, aunque fueran grandes músicos, no tenían el reconocimiento de hoy. Mozart, decíamos, lo contrataban, tocaba. Excelente, páguenle a don Mozart. ¿Ya comió? No. Llévenlo ahí a la cocina y ahí lo sentaban con las cocineras, con los
con la servidumbre, y ahí comía Mozart. Por eso Beethoven se rebelaba y decía, no, a mí siéntenme en la mesa de honor de los príncipes. Pero usted es un músico, no le hace, soy bueno, no, no. Y por eso no quería tocar don Beethoven en muchos lugares. Estaba bien, pues era un genio para la música. Y tenía un genio. Ijiji. Muy bien, apúntenle lo que van a traer de investigación, please. Pero lean, hagan notas y aquí las vamos explicando. ¿Ya tienen con qué escribir? Bueno, ¿qué traen ahora? Que no quieren hablar nadie. ¿Es eso daño el puente o qué? Sí, profe, ya tengo donde escribir. ¿Y los demás? Ya Frida, también. muy bien. No sabes por qué hoy no quieren hablar la gran mayoría. Ah, ya te uniste al club. Bueno, respetamos el silencio. Apúntale ahí que van a investigar la música durante la colonia. Características, músicos, instrumentos. Y la música durante la conquista. Bueno, va primero la música durante la conquista y luego la música durante la colonia, aquí en México, ¿no? Es decir, llegan los españoles, ya dijimos, traen nueva forma de ser, actuar y pensar, y empieza la introducción de la influencia europea en nuestro país. Entonces van a investigar la música durante la conquista y durante la colonia. Acuérdense que la colonia fue un periodo en la historia de México que se conoce también como virreinato, por el virrey. El virrey era el segundo del rey, era el representante del rey en las Américas, así se le llamaban, y dura un promedio de 300 años, de 1521 a 1821, cuando se proclama a Agustín de Iturbide como emperador. Entonces van a investigar la música durante la conquista y la música durante la colonia. Y esta niña, ¿cómo se llama? Esta Carla va a exponer. ¿Sí, Carla? Ahí andas, Carla. ¿Qué tal, Sí, profe. ¿Dónde andabas, Carla Lozano? Aquí. Ah, muy bien. Bueno, entonces, con eso terminamos hoy día. Vamos a hacer una buena investigación. Si se puede, también un breve marco histórico. El marco histórico es qué pasaba en la historia cuando aparece tal corriente, tal autor, tal género musical. Por ejemplo, el rock. ¿Qué pasaba en el mundo cuando surge el rock? Pues una serie de problemas sociales. Las guerras ridículas de Estados Unidos contra Vietnam, la protesta, los jóvenes se rebelan, entonces aparece una manifestación artística llamada el rock, ya con implicaciones políticas de denuncia, con letras ya muy directas, pero detrás de esa música directa y de denuncia pues estaba todo el marco histórico de las guerras, de la inconformidad de los jóvenes, que por qué los mandaban a la guerra si ni sabían por qué peleaban. Entonces hay que conocer el marco histórico para entender mejor un movimiento artístico o cultural, ¿no? Y con eso terminamos hoy día. A ver si hay niños educados que me digan, nos vemos. Hasta luego, profe, gracias. Adiós. Gracias, profe. Nos vemos, nos vemos. Hasta mañana. Que tengan un excelente día todos.